noches a todas y todos. Otra noche con psicoanalistas dialogando con las artes. Soy Norberto Lloves, secretario científico de la escuela. Le paso la palabra a Alicia o a Alicia. Alicia. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de psicoanalistas dialogando con las artes. El origen de este equipo se llamó en un principio Psicoanalistas dialogando con las letras y comenzamos en agosto del 2020, en pandemia. Nos propusimos compartir un espacio para indagar sobre la escritura y la palabra. Lectura, escritura, en su carácter de experiencias, abren el juego del lenguaje conmoviendo las coordenadas que organizan la existencia y el pensar. A partir de las letras, nos fuimos encontrando con esos múltiples modos de enunciar y expresar que el arte nos presenta, como va a suceder esta noche. De modo que en 2023, en este año, nos transformamos en psicoanalistas dialogando con las artes, para reflexionar e intercambiar territorios de nuestro quehacer junto con distintas manifestaciones artísticas. Este espacio, como sabrán, pertenece a la Secretaría Científica, pero dentro de la Secretaría Científica a la Comisión de Cultura que organizan Verónica Ginocchio y nuestro secretario científico Norberto Lloves. El ciclo Psicoanalistas dialogando con las artes está compuesto en este momento por María Casariego de Gainza, Graciela Coan, Marta de Justi, Lili Diamen, que hoy es panelista, Maricel Eichbaum, Mabel Fuentes, Beatriz Rodríguez, Carlos Baise y Abel Zanotto. Y está coordinado por nuestra querida Vero, amiga, y por quien les habla. El encuentro que hoy nos convoca lo denominamos Salud Mental y Pueblos Originarios. Antes de darle la palabra a Carlos Paola, algunas palabras sobre por qué la película y el psicoanálisis en esta oportunidad. Cuando vemos una película, intentamos crear sentido, establecer asociaciones entre los elementos de nuestra respuesta emocional a lo recordado en la cinta. Los psicoanalistas podemos comparar las películas con los sueños y como espectadores nos involucramos en un trabajo de transferencia en el cual nos conectamos con la ficción, entre comillas, como si fuera real. Nos vinculamos con las acciones y los personajes como si fueran figuras de nuestra historia psíquica, tal como nos ocurre en los sueños, cuyo modelo el cine remeda. Paso entonces a presentar a nuestro primer invitado, Carlos Paola, co-guionista de la película que vamos a trabajar hoy. Nació en Avellaneda en 1954. Es miembro de AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Fue psicólogo de planta del Centro de Salud Mental Arturo Ameguino y tutor de la práctica profesional, la clínica en la emergencia, en la Facultad de Psicología de la UBA. Egresó de la Escuela de Arte Cinematográfica de Avellaneda con especialidad en guión y participó en talleres de escritura. Es co-guionista del largometraje Jerónima, dirigido por Raúl Toso, galardonado con más de 30 premios nacionales e internacionales. Y también co-guionista, junto a Raúl Toso, de la comedia dramática ¿Sabes qué día es hoy? Es autor de 2 ensayos sobre la transmisión del psicoanálisis, El oro y el cobre, y Freud literario. Por último, su novela Desde el sillón del padre fue finalista del Premio Literario Internazionale Independiente de la Asociación Cultural Horizonte Atlántico. Bienvenido, Carlos, el micrófono tuyo y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias a la escuela, muchas gracias a la Comisión de Cultura y en particular a Lili Diamen, que fue quien me cursó la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, yo voy a leer en principio un artículo que se llama Aún Jerónima, y se llama Aún Jerónima porque lo escribí muchas veces, pero también porque
aún Jerónima es porque lo que acontece en esta película, muchas de las cosas continúan sucediendo, porque la película en sí es un acontecimiento que no cesa de producirse, porque, bueno, esta aventura comenzó cuando yo tenía 27 años y Raúl Toso, el director, 28, y más de 40 años después todavía se sigue hablando de esta película porque se proyecta en cátedras de salud mental, en las escuelas de enfermería, y además, por ejemplo, este año se proyectó en un festival en Grecia, porque está considerada, es un poco de autobombo, pero lo tengo que decir, está considerada una de las mejores 30 películas del mundo que tratan la problemática de las culturas originarias. A pesar de la desprolijidad con la que fue hecha, hay desprolijidad en la película en sí, porque se trabajó con película vencida. Eh, Nosotros estábamos acostumbrados a filmar en Super 8 y pasamos a filmar en 16 milímetros para pasar a 35 para poder llegar al cine comercial. Pero a pesar de todas esas desprolijidades, insisto, es un acontecimiento que no cesa de producirse. Bueno, les voy a leer. Hacía ya 2 años que Raúl Toso y yo... Perdóname, Carlos, Sí, ¿podrás hablar un poquito más alto, acercarte el micrófono? sí, a ver cómo hago. Gracias. Espera un segundo que voy a subir de acá. Estoy al máximo. ¿Se escucha abajo todavía? Más o menos. A ver. ¿Qué puedo hacer? Girar. No sé cómo hacer. A ver. ¿Ahora se escucha más fuerte? Un poquito, sí, probamos. Bueno, voy a salir medio de cuadro, pero para acercarme al micrófono. Bueno, hacía ya 2 años que Raúl Toso y yo habíamos egresado de la Escuela de Cine de Avellaneda, cuando mi amiga Ana Malamud nos alcanzó la historia de Jerónima Sande. Se trataba de un artículo escrito por Jorge Pellegrini, publicado en la revista El Porteño a principios del 82. Aquella revista fantástica, una revista literaria que dirigía Miguel Briante. El autor de dicho artículo era un médico psiquiatra del Hospital General Roca que había atendido a Jerónima en el año 76 en ocasión de su primera internación. El eje de dicho artículo estaba sostenido en la transcripción de una entrevista que el mismo Pellegrini mantuviera con Jerónima. Jerónima Sande era una mujer mapuche que por iniciativa de unos agentes sanitarios fue internada junto a sus 4 hijos en el Hospital de General Roca por un presunto estado de desnutrición del grupo familiar. Así, arrancada de su rancho en Trapalco, departamento del Cuy, sufrió los efectos del hospitalismo y la transculturación. ¿Cómo los saco a los chicos de acá?, preguntaba con insistencia. Luego del episodio en que agrediera a su hijo menor, el informe médico dictaminó grave estado psicótico. A continuación, el hospital decide la externación de Jerónima y sus 4 hijos, llevándolos de vuelta a Trapalco. Pero no había retorno. Sus 4 hijos habían contraído la tos convulsa producto de una infección intrahospitalaria.
2 de ellos murieron por asfixia como consecuencia de la aspiración de un vómito al toser. Cuando el grupo familiar fue reingresado al hospital de General Roca, Jerónima resistió con furia la entrega del cuerpo ya sin vida de su hijo menor que sostenía entre sus brazos. Poco tiempo después del reingreso, Jerónima murió. En el hospital, la causa de su muerte no fue diagnosticada. Alguien dijo, la pobre no tuvo defensas. La decisión fue inmediata. En plena guerra de Malvinas, director y co-guionista, viajamos a General Roca. Allí nos contactamos con el doctor Pellegrini y con la actriz mapuche Luisa Calcumil. Fue Jorge Pellegrini quien nos presentó a Luisa. Escuchamos conmovidos la voz de Jerónima en la grabación de esa entrevista transcripta en el artículo y nos estremeció la tos de esos chicos preanunciando el trágico final. Recorrimos Trapalco en el departamento del Cuy. Fotografiamos el desierto y los pasillos del hospital de General Roca. Pero por sobre todas las cosas, intentamos conectarnos con la subjetividad de los mapuches. En el avión de regreso comenzamos a escribir. El interés que nos despertaba esta historia nos hacía olvidar de nuestro miedo de volar a pocos días del hundimiento del crucero General Belgrano, atacado por un submarino británico en aguas muy lejanas al área de exclusión del conflicto bélico. Había miedo que realmente de un bombazo bajaran el avión. Así comenzaron a surgir las primeras escenas del film. A 8.000 metros de altura, decidíamos que el hilo narrativo, perdón que se me fue, estoy, ¿no? ¿Estoy? Sí. Perdón, a 8.000 metros de altura decidíamos que el hilo narrativo sería la entrevista, de la cual nos traíamos una copia en un cassette. Y que constituye, o sea, lo que se escucha de reportaje, de entrevista, es la verdadera Jerónima. En principio, el proyecto de Raúl Toso era la realización de un cortometraje, pero ya no en Super 8 como estábamos acostumbrados en la escuela de cine, sino en 16 milímetros, que era considerado un paso profesional. Y de la mano de Luisa Calcumil, fuimos investigando la historia de Jerónima y aprendiendo los detalles cotidianos de la comunidad. O sea, el trabajo de investigación que hizo Luisa fue increíble y fue aportando para nuestra narración. Mapu quiere decir tierra y Che significa gente. Paradójicamente, esta gente se fue quedando sin tierra. La mal llamada colonización de América implicó no solo la apropiación de un extenso territorio poblado, sino también el genocidio de 50 millones de aborígenes americanos. La resistencia de los mapuches a la invasión fue aguerrida y se sostuvo por más de 3 siglos. Fueron vencidos recién en 1880 por las tropas de Julio Argentino Roca. Y obviamente el genocidio para la apropiación de territorio fue también el móvil de la campaña del desierto. Hoy, la población sobreviviente, como tantas otras comunidades originarias, permanece confinada a la tierra árida, a la Villa Miseria, a la reservación. Y General Roca sigue siendo una de las ciudades más importantes del desierto. De algún modo, Raúl y yo sabíamos que el poder dominante hace uso de la ficción de lo monstruoso, que está en la base de nuestra subjetividad, para manipular la opinión pública y justificar las atrocidades derivadas de su pulsión de dominio.
En contrapartida, nosotros aspirábamos a ficcionar la verdad que portaba esta tan conmovedora historia para así denunciar una segregación que se había efectuado por partida doble, la supuesta locura y el origen cultural. Oímos decir en Trapalco que a Jerónima se la habían llevado al hospital porque había algún huinca terrateniente de la zona que quería aprovechar su ausencia para apropiarse de su campo. Rápido se comprende por qué esa voz mapuche significa tanto hombre blanco como asesino. Hace mucho frío en Trapalco, los chicos tosen. ¿El campo de ustedes lo tienen alambrado? Los chicos siguen tosiendo. ¿Por qué a veces comen todos los días y a veces no? Los chicos vuelven a toser. ¿Hay algún Dios por allá? El Huinca no solo tiene matanza y sojuzgamiento en su haber, también se dedica a estudiar con interés antropológico. Nosotros no queríamos eso. Precisamente, en un artículo de la revista Sudaca, el analista cinematográfico Luis Frank decía que Jerónima había introducido una novedad con respecto al tratamiento clásico de la problemática indígena en el cine. Y esta novedad consistía en un cambio en el punto de vista, ya que era la mirada de la mujer mapuche la que conducía el film. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar algo. Hay dos rasgos centrales de la imagen cinematográfica. Una que está definida por el corte. El tráiler, por ejemplo, se hizo con, que vamos a ver después, se hizo con cortes. Corte y empalme, ¿no? Que nosotros solemos hablar de esto cuando hablamos del Nuevo Romeo, por ejemplo. Digo nosotros en el campo psicoanalítico. Ese es un rasgo, el corte y el empalme. Y el otro rasgo central de la imagen cinematográfica es que es movimiento. Cine quiere decir movimiento. Y es movimiento en doble sentido. Es movimiento por los movimientos de cámara, pero también es movimiento por el despliegue de las líneas argumentales. De esta manera, la imagen cinematográfica, a diferencia de la fotografía y la pintura, que tratan de capturar la mirada del espectador, el cine no solo tiene que capturar la mirada del espectador, sino que también la tiene que conducir. Y acá, como dice este analista cinematográfico Luis Frank, la que conduce el film es la mirada de la mujer mapuche. Recuerdo que Raúl y yo nos preguntábamos por qué esa mujer, amorosa en el trato con sus hijos, había agredido al menor de ellos en ese episodio que el hospital diagnosticó como brote psicótico. ¿Era el modo de sacarlos de allí? Nosotros no sabíamos nada sobre psicosis, Raúl y yo, en ese momento, pero claro está, teníamos nuestras representaciones. Decantaron entonces Las puertas vaivén y El chaleco de fuerza. En el 83, el proyectado corto quedó convertido en un mediometraje, y cuando lo exhibimos en General Roca, que fue el primer lugar donde lo proyectamos, el largometraje también, el encuentro fue realmente conmovedor. La gente de la comunidad mapuche dijo que era la primera vez que en la pantalla se la trataba con respeto. Nuestra forma de contar la historia había generado confianza. La puerta estaba abierta y por ella muchas personas allegadas a Jerónima se acercaron espontáneamente a traernos nuevos relatos de esta mujer ya convertida en heroína. Raúl Toso leyó que lo hecho hasta entonces con el mediometraje era solo una etapa de la investigación de esta historia y quiso ir por más.
también por esto aún Jerónima. Y mientras revolvía cielo y tierra para conseguir créditos, subsidios y auspicios, me convocó nuevamente. Así, a la vuelta de la democracia, nos encontramos en el vértigo de escribir el guión del largometraje, en donde incluiríamos muchas escenas ya filmadas en la etapa anterior, que tuvo también sus complicaciones, porque habían pasado casi 3 años entre la primera filmación y la segunda, y los chicos habían crecido, entonces había que acomodar la cámara para que no se notara la diferencia. La rigurosidad que fue cobrando la reconstrucción de la historia, gracias al aporte de la comunidad, nos hizo replantear también el episodio de la agresión al hijo y el modo elegido de narrarlo. Pero de dicho episodio casi no teníamos datos. Ni los médicos del hospital ni la comunidad nos pudieron proporcionar relatos nuevos. Nosotros estábamos llenos de preguntas. No sé si te acordás, Lili, de algunos almuerzos familiares, preguntándoles a vos y a Daniel sobre el tema de la locura. Y me acuerdo que mi hermano, Daniel, dio un empuje por el cual estoy muy agradecido, que dijo, esto es arte. Pueden poner lo que a ustedes les parezcan que mejor representa. Y la verdad que fue una verdadera autorización. Entonces, nosotros estábamos llenos de preguntas. ¿Se trataba de una locura desatada por la transculturación? ¿Estábamos ante una respuesta propia de su cultura, similar a la de los zonas, quienes ante su juzgamiento del hombre blanco decidieron no tener descendencia y extinguirse? También había habido hacía poco la matanza de Loncohue, donde una comunidad en una ceremonia ritual, había matado a los chicos. Al verse, al verse agredidos e intimidados, creo que era porque querían desalojarlos de su territorio, que no acostumbran a alambrar, en una ceremonia ritual habían matado a los chicos. Entonces, por eso nos preguntábamos si esto, digamos, no tenía que ver con algo de la cultura, ¿no? Bueno, ya que nos van a matar, que no se lleven ni se apropien de nuestras cosas, de nuestras pertenencias. Y aún teníamos dudas de que en el modo de contarlo, resultaba verosímil que el chaleco de fuerza hubiera sido quitado en el momento de dejarla en su rancho. Finalmente, como les contaba con la ayuda de Daniel, se precipitó la respuesta. No íbamos detrás de una nosología psiquiátrica, y nuestras preguntas, más que contestarlas, queríamos transmitirlas. Si tratábamos de contar una historia en la cual el poder médico había hecho estragos para después abandonar cuando el daño era irreparable, ¿qué importaba lo verosímil del chaleco si éste podía transmitir la opresión de las buenas intenciones que había padecido esta mujer mapuche? Así nos autorizamos, y nuestras propias representaciones fueron entonces el recurso narrativo elegido. Cuando la película Jerónima fue estrenada en el 86, Raúl Tosso inauguraba su carrera como director de cine. Luisa Calcumil consolidaba su trabajo en la comunidad mapuche y yo tomaba la decisión de dedicarme al psicoanálisis. Aunque unos cuantos años después, tomé la decisión de retomar la escritura. Bueno, muchísimas gracias. Alicia, estás muteada. Para ayudar con el silencio me había muteado. Digo, no, gracias a vos, Carlos, que venimos trabajando fuertemente, muy apasionante, triste, revelador.
y como dijo tu hermano, es arte, ¿no? Un poco la introducción que hizo el equipo sobre este punto, ¿no? Bueno, vamos a presentar para quienes no la conocen, que acá casi todos la conocen, a nuestra querida Liliana Diamen. Es licenciada en Psicología egresada de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista miembro activa de la AEAPG, cofundadora del área Pensando desde Winnicott hace más de 20 años, y bueno, y después se nos fue para el área de niños y adolescencia, donde todavía está. Supervisora del Centro Raskowski, participante del colectivo Psicoanalistas Dialogando con las Artes, ex docente de Psicología Médica en la carrera de Medicina de UBA y en la EAPG, trabajos presentados en jornadas, congresos e investigaciones, coautora de cartillas de capacitación y serie de apuntes de la ONG Servicio Universitario Mundial, SUM, y del libro Cuando falta la palabra. Bueno, bienvenida al panel, querida Lili. ¿Estás desmuteada? Gracias. Ya me desmuteé. Gracias, Ali. Gracias a todos los compañeros de psicoanalistas dialogando con las artes. Y una alegría compartir con Carlos esta actividad. Compartido el tema durante muchos años. Hoy, por suerte, compartimos la actividad. Bueno, volviendo a mirar la película Jerónima, muchos años después, empiezo a sentir malestar. Distinto de lo que me pasó la primera vez, que fue una enorme conmoción, pero me generó mucho interés. Ahora, hay momentos en que me cuesta seguirla y pienso, es obscena. ¿Por qué esta palabra? Siempre la consideré una película muy fuerte, que toma una situación real pero ficcionada, dificilísima de transmitir, a mi gusto, pero obscena. Y me doy cuenta que lo que pasa es que la película no vela nada. Entre el tiempo que pasó, desde la filmación hasta la actualidad, se convirtió, o siempre lo fue, en un documental del padecimiento de los pueblos originarios de nuestro país, a quienes, hasta hoy, diversos poderes quieren dejar fuera de escena. Pasaron muchas cosas en la Argentina y el mundo desde el estreno de la película. Pero lo que vemos, que vive y sufre Jerónima, hoy se multiplica por no sé cuánto decir. Y esa discriminación iatrogenia, abusos de poderes que llevan a las muertes, no paran de repetirse. Santiago Maldonado, entre muchos otros, hasta lo que pasa en estos momentos en Jujuy. Freud ya nos advierte que la agresividad, vestida de violencia, indiferencia, maltrato, con ropajes cada vez más sofisticados, es inherente a la condición humana, pero no proponen no hacer nada con ello. Y en este caso, Jerónima, como producto cinematográfico, hace lo suyo. Quiero aclarar que de ninguna manera pienso tomar este material como un caso clínico, sino como una oportunidad para pensar y compartir algunas cosas. Ya que para hablar de psicoanálisis deberíamos hablar de deseo, inconsciente, transferencia, ética, solo por poner algunos conceptos, con los que podríamos hacer psicoanálisis aplicado con la película. Pero creo que el psicoanálisis también es una manera de mirar estar en el mundo, y prefiero que las preguntas que nos planteamos o que nos planteemos nos ayuden a seguir pensando en lo posible para trabajar con estos temas. Tanto Carlos como Raúl Toso, el director, lograron mostrar movimiento. Primero, vemos una mujer fuerte,
que fue maltratada por su marido, pero que junto a sus hijos fueron uno de los pocos que sobrevivieron a la nevazón, como dicen en la película. Que es pobre pero no mendiga, que acepta sumisamente lo que le pagan y se mal arregla. Cariñosa con sus hijos y los hijos con ella, que se cuidan muchísimo entre ellos. ¿Pero qué la define para los otros? Su ser mapuche. Segundo, es el movimiento del poder. Alguien decide que están desnutridos y sin preguntas y con mínimas explicaciones los sacan de su rancho casa para llevarlos al hospital para curarlos. Parece un secuestro. Y de la misma manera los devuelven al rancho desde el hospital. Todo deshumanizado. En la película, en la escena de las entrevistas con el psiquiatra, escuchamos la voz de Jerónima Real. Se la escucha colaboradora frente a la curiosidad del profesional, que se interesa mucho sobre la cultura mapuche. Si tienen uno o muchos dioses que comen, etc. Pero nada sobre su padecimiento ni su subjetividad, mucho menos sobre historizar algo de su propia vida para intentar, aunque sea, entender y desde allí, y si se puede, si hay alguna otra manera de ayudarlo. Tengo que remarcar aquí que Jerónima jamás pidió nada, solo que la dejen estar con sus hijos. No pidió que los lleven al hospital ni que los pongan en tratamiento, y mucho menos hablar de su vida con ningún psiquiatra. Es este abuso de poder lo que, entre otras cosas, la pone en una situación de restricción de autonomía y libertad. Y que si bien la sostiene en una situación de desamparo, ella, con alguna herramienta que todavía conserva, intenta resolver situaciones íntimas, como por ejemplo hacer sus necesidades como es su costumbre, y no ir al baño. Dormir en el piso como en su casa. Y para seguir con su manera de vivir en un lugar que le es tan ajeno y poco amable. Pero esto no le alcanza para defenderse de la violencia del poder médico y social Winca. Evidentemente el poder se impone. Por eso me llamó la atención el personaje de la enfermera, cuando luego de tratar infructuosamente de convencerla de que sus hijos están bien, se le acerca y amablemente la invita a tomar juntas un té. Un gesto empático dentro de tanta desubjetivización. Otro momento importante es la escena donde Jerónima comienza a pegar a su hijito. Es una escena muy dolorosa. Nadie sabe por qué le pega, qué es lo que le sucedió. Pero, cuando falta la palabra, ¿qué pasó? Venía pidiendo estar con sus hijos y de repente empieza a pegarle. Inmediatamente aparece un diagnóstico y una decisión que, si bien resuelve la emergencia, atándola y medicándola, no da más que datos. Se volvió loca, tiene alucinaciones, es psicótica. Todo esto es posible, pero nunca lo sabremos. Como tampoco sabemos qué significaba para ella estar sin sus hijos en un lugar extraño. Como vimos en la película, todo termina muy mal para Jerónima y su familia. Y lo mismo pasa hasta hoy en la vida real con los pueblos originarios. Y no solamente, quiero decir, no solamente con los pueblos originarios, con otros grupos también. Por eso me gustaría terminar con aquello que sí pudo cambiar.
Desde hace tiempo podemos ver cine con la temática de pueblos originarios tratados dignamente. Tenemos ley de salud mental y la oportunidad de discutir el tema en esta mesa y otros tantos lugares, ojalá. Algunas cosas cambiaron para los pueblos originarios y muchas no, pero sí salen a la luz. Carlos decidió algo en su vida personal y profesional. Y Luisa Calcumil, la actriz de la película, también. Pero mejor vamos a escucharla. Gracias. Gracias a vos, Lili. Vamos a pasar un video que trajo Carlos, que es el que es una charla con la actriz. ¿Qué fue Jerónimo para vos? 6 años antes, cuando yo no imaginaba que iba a hacer tanto arte, estaba estudiando teatro, soñé que 3 desconocidos me venían a buscar para hacer una película. Y nosotros, dentro de nuestra cultura, los sueños son un material importante para la vida. Pero en ese momento tampoco yo tenía tanta conciencia, así que después de 6 años, cuando apareció Raúl Toso, Jorge Pellegrini y Carlos Paola a decirme que quería que yo participara de una película, bueno, me acordé de ese sueño y significó para mí una interpelación a mi existencia, a muchos interrogantes, a preguntarme qué estaba haciendo yo fundamentalmente, no solo como artista, sino como mujer simple también, como mamá, como hermana, como vecina. Ponelo bajo el carrito. ¿La casa esa donde están ustedes ahí en Trapalco es la misma casa que tenían su papá y su mamá? Sí, la misma casa donde está mi mamá y mi papá. Ahí maté yo de ese rancho criado y nací. ¿Cómo es la casa esa? Y la casa de pared. ¿Es pared? De pared. ¿Tiene pared por los 4 lados, la casa? Sí, la pared sí, para todos lados. Sí, Sí, de chapa. de De chapa. chapa, sí. Dígame una cosa. Ahí en Trapalco, ¿hay alguna persona que cure? No hay, señor. ¿Y usted sabe hacer algún remedio casero así, con yuyos o con cosas? ¿Alguna vez le dio algún remedio usted a los chicos? Algunas veces sí. ¿Y qué remedios le daba? Güey, ¿Qué cosa? güey. Ese es para la fiebre. Güey. Güey. ¿Y cómo se hace eso? Y eso se hace hervir a tema y se da como agua. ¿Pero de dónde lo sacan ellos? Y eso por allá ahí, en el boliche. En el boliche. En el boliche ahí. Vení para acá. Emiliana, vení. ¿Para qué te lleva el chico, eh?
Jerónima, usted quería preguntarnos algo. Quería preguntar a ver cuándo me van a dejar ir. ¿Cómo lo saco a los chicos de acá? Y amigos, el mundo habla de... Bueno, nos vamos reponiendo un poco. Carlos, ¿querés agregar algo? Ahora que veamos una vuelta, Lili. Si querés la anécdota de YouTube del domingo, me parece bastante interesante, digamos. Cuando... Claro, queríamos armar un tráiler, porque no encontrábamos en YouTube. Se estrenó hace tantos años esta película. Entonces, rápidamente lo que hice fue del largo que está, que encontramos en YouTube, seleccioné algunas escenas y acá hice esto que decía de cortar y empalmar. Lo armé, me ayudó uno de mis hijos porque yo este sistema de edición que se usa ahora lo manejo mal. Sé la parte teórica, pero lo manejo mal, así que me ayudó. Armamos un tráiler y resulta que aparecía Luisa desnuda, pero un plano de arriba que prácticamente no se veía nada, y entonces hasta que llega la enfermera y la cubre. Entonces hubo que... YouTube censuró el tráiler por desnudos a menores. Entendió que Jerónima era un menor y lo censuró, así que hubo que borrarle la parte donde se la veía desnuda. El truco que hicimos fue estirar la escena porque el sonido era el de la entrevista, o sea que eso no se podía alterar, pero estiramos cuando está en el plano, el primer plano que se le ve la cara debajo del agua, eso lo estiramos hasta empalmarlo en el punto donde su cuerpo queda cubierto con la toalla, para eludir la censura. Lili, ¿algo que quieras comentar? No, yo no puedo creer, cuando contaron esto, la verdad, me quedé muda, porque dije, bueno, no es lo único, digamos, el avasallamiento sigue en todos los otros sentidos también. Yo no me podía imaginar, con las cosas que uno ve en la televisión, sobre todo en los noticieros, que una imagen como esta de una mujer bañándose fuera censurada por YouTube. Pero bueno, a veces me pasa lo mismo cuando escucho a grandes pensadores que comentan sobre libros, por ejemplo, Eisejuaz, un hermosísimo libro escrito por Sara Gallardo, que dicen, es la maravillosa historia de un indio psicótico. La verdad es que esta asociación entre no entiendo entonces es psicótico sigue pasando. No hay ninguna relación con una psicopatología cuando estamos hablando de literatura, cuando estamos hablando de ficción. Para mí es una pregunta que no
digamos, no tiene una respuesta en el sentido de quiénes son los que en el hospital a Jerónima la diagnosticaron psicopatológicamente, para mi gusto, sin preguntarse y tratar de entender. Pero en un crítico literario me parece que es un poco excesivo. A mí me gustaría decir una cosita más respecto del cine, de la técnica cinematográfica. Con respecto a la escritura, porque el cine, además de ser centralmente imagen y movimiento y corte y empalme, tiene varias etapas de escritura. En este caso, la primera etapa fue el artículo que publicó Jorge Pellegrini. Hay una segunda etapa de escritura que es lo que se llama guión literario. En el guión literario lo que se fijan son centralmente todos los hilos narrativos, se construye la narración. Después se pasa al guión técnico, que es donde se divide en tomas, escenas y tomas, y se ubica desde dónde va a ser visto con la cámara, ¿no? Con todas las posiciones de cámara. Después hay otra instancia de escritura, que es el rodaje, porque en el rodaje aparecen cosas nuevas que no habían sido previstas en el guión. Finalmente, hay otra etapa más de escritura, que es la edición, porque se sacan, se ponen, se cambian de lugar, y podemos decir que hay una última etapa de escritura, que es lo que hace el espectador cuando mira la película. Hasta ahí. Voy a acercar algunos comentarios, ¿sí? Bueno, gracias, Diana Marwal. Diana te dice, gracias a vos, Carlos, por este modo de traer esta historia tan dolorosa y que sigue tan vigente, Jujuy Dixit. Después es Verónica, ¿no, Vero? Me parece interesante reflexionar sobre la interacción de Jerónima con dos instituciones, lo policial y lo hospitalario, a la luz de lo observado. Pareciera que hubo una mayor comprensión por parte de lo judicial, policial, que de la salud. Perla Frenkel. Hola, Perla. Muy conmovedora la presentación y en la imagen que mostraron me parece que ese rostro con la lágrima que cae resume todo. Muchas gracias. Me agrego yo en la lista y les paso el... No, hay alguien más, no me agrego nada. Graciela Coan. Es muy conmovedor. El cine puede ser un vehículo poderoso para sostener una verdad sin velo, como dice Lili. Y lo más doloroso es que tiene tanta actualidad, lo pone con signos de admiración. El poder médico, en nombre de la salud, puede avasallar subjetividades. Bueno, los escuchamos a ustedes un poco sobre esta primera vuelta. Carlos. No, ya hablé mucho, me parece que hay gente que quiere intervenir. Leí todas las intervenciones, no sé, Lili. ¿No? ¿Falta una? ¿Ves que siga leyendo algunas? Ahí hay una nueva, no, todavía no me la pasó. Si podés leerlo. En realidad, en esto que dice Graciela, yo puse sin velo, quise, la verdad es que lo pienso de la película, pero cuando miro la televisión ahora, es casi pornográfico ya, no es sin velo. Entonces, ahora vemos, escuchamos
a distancia o cercano, y me parece que estamos llegando a un punto que se va convirtiendo en algo que nos va a tener que, como dice Norberto, no solamente con los pueblos originarios, sino con todo lo diferente, que nos va a tener que hacer preguntar qué es lo que vamos a hacer nosotros como psicoanalistas. Sí, voy a tomar esto de el pedido de Carlos. Bueno, ahora avanzaron varios. Sonia, ¿no? Por ahí me ayudas, Norberto, la última parte no la veo. Dice, vi la película recientemente, realmente desgarradora, y me produce nuevamente una enorme crítica al sistema de salud. Pese a contar con la ley de salud mental, su deficiente implementación me hace pensar la vigencia de esta historia y podría ser actual sin dudas. Como dicen los aborígenes, la mirada y la opinión del blanco que habla aún de nosotros. Todo el mundo vuelve sobre la vigencia. Hay unas intervenciones previas, Alicia, si querés te las leo. Léelas. Abel Zanotto, que plantea el poder médico blanco patriarcal no se discute. Escuchar a una mujer mapuche lo pone en tono de pregunta. Perla Frenkel, bueno, que la edición es una tarea muy importante. Ansonis dice, gracias por la actividad que nos han brindado. Tuve el honor de conocer a la actriz Luisa Calcumil, también como cantora, además de escuchar sus reflexiones como portavoz de su pueblo. La transculturalización puede ser despiadada y la película es una verdadera denuncia. Interpela profundamente la ideológica noción de progreso. ¿Compartirían algún pensamiento o concepción sobre este término desde el esquema conceptual que tienen ambos? Ahí arma esta pregunta. Yo había puesto que, bueno, que entiendo que la psicopatología y el lugar de la gente de salud mental puede estar al servicio del disciplinamiento social, ¿no? No solamente con los pueblos originarios, sino también con todo aquello diferente que cuestiona el instituido. Hilda Schwarman solicita si puede intervenir, eso me dicen ustedes. A ver qué piensan. Por eso quería contestarle a Hilda, mira, te agradecemos mucho, pero el sistema de trabajo que tenemos por Zoom es que se haga, disculpa Hilda, te estoy viendo, por chat te vamos a leer y vas a entrar en la vuelta como entran todos los participantes. No sé si quiere hacer algún comentario, ahora después sigue Cintia, que tiene otra... Sí, decí la de Cintia y yo voy a leer la de Mónica para poder dar una vuelta. Si vos lees la de Cintia. Cintia Chantril, considerando que Carlos ubica el cine como imagen en movimiento, y Freud dice que el yo gobierna los movimientos, por un lado me parece interesante pensar cuán coartados se ven los movimientos de Jerónima por la imposición de instituciones ajenas a sus creencias. En ese sentido, el Tatu Mulita intentando huir de la casa quitándose el tronco de encima cada vez es muy interesante. Bueno, voy a leer a José Cernadas y a Mónica y pegamos una vuelta, ¿sí? Porque están bastante hilvanadas. José Cernadas dice, me parece más que interesante que hablemos de los pueblos originarios, de lo que fuimos, de lo que es originario, entre comillas, de dónde venimos, de dónde somos, lo que dejamos en términos de la cultura y la civilización que construimos, sobre todo renegadora, ¿sí? Renegadora de los orígenes. El arte nos permite acercarnos desde el cine como mirada, pero no puede no horrorizarnos y pensar que seguimos en generar más injusticias. Voy a leer la de Mónica, ¿sí? En esos mismos años se puso en marcha el Plan de Salud Mental en Río Negro. Esta es la tuya, Moni, ¿no? Sí, sí. Es la de Mónica. Porque lo comento, pues los que estuvimos en la previa de hoy, Mónica tuvo toda una experiencia en esta época y en este hospital y queríamos que la compartan. Dice, en esos mismos años se puso en marcha el Plan de Salud Mental en Río Negro al cierre del manicomio de Alén y la sanción de la pionera ley 2440.
Los equipos de salud mental salían y salen a visitar los pueblos, escuchan las problemáticas y si detectan personas con padecimiento mental, intervienen con los operadores sanitarios. En caso de los mapuches, están contratados desde la provincia los líderes, loncos, que acercan el modelo de salud occidental a los usuarios. Recordemos el gran problema del alcoholismo, como aparece en la película, y participé en esa provincia y fue una experiencia transformadora. Gracias, Mónica. Me falta la de Fabián Actis, que no la encuentro, y paso. Bueno, damos una vuelta y después tenemos tiempo para juntar a Alejandro Rosa, Fabián. Dale, Carlos. Carlos. Estás muteado. No sé qué más decir. Estuvimos, la vez pasada estuvimos hablando de este tema de la ley de salud mental. Bueno, estamos hablando de una película que tiene 40 años, ¿sí? Igual a veces se presta confusión esto de que la salud mental parece que viene con la ley. Claro. Y la verdad es que la ley lo que tiene que garantizar, me voy a poner patriótica para todo el pueblo de la nación argentina, los medios para que tengan la salud mental o para generar las mejores condiciones para que se pueda trabajar, en función también de lo que decía Norberto, creo que era, ¿no? Claro, porque la salud es un estado que puede alcanzar a alguien. Lo decimos, ley de salud, o de salud mental, pero en realidad de lo que se trata es, lo que es el derecho, es a la asistencia gratuita. Eso es lo que empuja la ley, ¿no? Y a veces un poco se mezclan estas cosas. Bueno, voy a seguir. Sí, dale, Lili. No, estaba mirando, acá veo que Perla dice, en esta película el dolor se transmite como poesía. Ajá. Me acordé que hablando de este tema, yo pregunté por qué Luisa. Y Luisa era una descendiente mapuche, pero no más occidentalizada, digamos. No tan comprometida con su, en con el su momento, gente, ¿no? Claro, o sea, no renegaba de su origen, pero no estaba en ese momento comprometida con todo el trabajo que hizo después, y por eso ella dice en la entrevista, y además lo ha dicho muchas veces, que hacer esta película la interpeló, la interpeló con sus raíces, con su origen, y después de esta película se dedicó a trabajar fuertemente con la comunidad. En ese sentido hubo una transformación importante de ella. No sé si decir transformación, hubo como una profundización, digamos, y empezó a trabajar mucho con la comunidad. Hizo un trabajo maravilloso con la comunidad, recopilando canciones y llevándolas, escribiendo obras de teatro que tenían que ver con la problemática de su comunidad, y también a llevar las canciones. Por otro lado, cuando hicimos la película, yo me acuerdo que la preparación de ella fue, primero que investigó muchísimo la historia de Jerónima, muchísimo. Fue la que más datos aportó.
Y por otro lado, en ese ranchito donde se filmó, que es en las afueras de General Roca, no es en el Cuy, porque el Cuy quedaba muy lejos, pero reproducía el rancho de Jerónima, que sí lo habíamos ido a ver. Ella pasó noches en, ¿cómo se llama?, en el rancho, y tratando de cocinar como cocinaba Jerónima, y de, a ver, además de tener todo el conocimiento de sus raíces, ella se dedicó a experimentar lo que era vivir en un rancho semejante, ¿no? Yo lo que me acuerdo que cuando le dimos a Luisa, cuando la conocimos, y le dimos a Luisa el guión, después que lo leyó, me acuerdo que fue un momento muy conmovedor. Esto es lo que está, el backstage, digamos, lo que está por fuera de lo que es la filmación, pero para mí fue un momento muy hermoso que Luisa nos llamó por teléfono llorando, por todo lo que le había conmovido la historia, pero no solamente la historia, sino por todo lo que sentía que representaba para ella esa historia, ¿no? Por sus orígenes. Bueno, porque además Luisa es una mujer increíble, de Increíble. una gran inteligencia y una gran sensibilidad. Y es muy talentosa en toda su creación. Y antes de pasar a unas cuantas participaciones, estamos muy entusiasmados los del equipo organizador. Además, ya en la previa del domingo estábamos con este tema. Quería comentar que en los años que Carlos cuenta, que empezaron con esta movida, yo hice la concurrencia en el Policlínico de San Justo, a la vuelta de donde es la universidad, que lo llamaban La Salita, pero era un policlínico, y era el 79, la época del proceso. Así que tanto vivíamos con la municipalidad de al lado, que las trataban de psicóticas y delirantes a las administrativas porque tenían que llenar papeles con el NN, como a las psicólogas nos llamaban las chicas y nos daban, como todos los que son psicólogos que hicieron concurrencia o residencia, siempre el consultorio al lado de la morgue, digo, más allá de lo imaginario. Y hubo una experiencia en este sentido, con cierta similitud de lo que están contando, que el obstetra, que era el jefe de nuestro servicio de psicoprofilaxis, un grande, pidió que en la sala de parto se ponga una cortina, porque era la época donde se hacía Kristen, ¿no? La maniobra esta de las parteras le decían, bueno, si te gustó tanto lo que hiciste ahora, ¿qué te quejás? ¿No? Claro, entonces él nos pidió a nosotras que hiciéramos una movida en la dirección del policlínico y poner una cortina entre una camilla y otra, y también había, en ese momento se atendía a la gente de González Catán, ahora en Masalitas, digamos, pero era la más cerca de González Catán, y en lo mismo que trajo Carlos de la película, que Jerónima se acuesta en el piso y no quiere ir al baño, ellas no querían acostarse para parir, y por suerte teníamos una enfermera, una diosa, que hablaba guaraní, y que les daba la sillita para que se imaginen que era el pozo, y los partos eran otra historia, y la subjetividad era otra historia. Después la que se armaba es que todas querían venir a parir el lunes, porque el lunes estaba este médico, si no la verdad que arrasaba la medicina y la salud con tantas cosas. Bueno, voy a agregar un montón de participaciones muy interesantes. Ahí voy. ¿Es que vaya leyendo algunas? No, tengo. Jimena Abasto, que te damos la bienvenida, que es la primera vez que estás, que hay varios que piden que te leamos. Dice, es la primera vez que participo de este espacio, agradezco a los expositores. Encuentro en Jerónima un doloroso pero necesario estímulo para revisar las teorizaciones flotantes desde las cuales ejercemos nuestra praxis clínica.
La pregunta está orientada a cómo preservar al psicoanálisis de ser parte del aparato reproductor de dispositivos de disciplinamiento y normatización. Es una pregunta. Esto lo pienso con el foco puesto en que el destino de las subjetividades que caen por fuera de lo blanco, hetero, cis, colonial, terminan en patologizar y criminalizarlo. Abel Zanotto. En relación al tema del alcoholismo que señaló Mónica Fabeluques, el compañero de Jerónima vende cueros y le pagan con alcohol, para los que no vieron la película, ¿no? Vuelve a la casa y le pega y la viola a Jerónima, violencia interna de la comunidad. Hilda, gracias por escribir, Hilda, que es el modelo que usamos. Dice, si siguiéramos la idea de que Jerónima prefirió decidir ella lo que sucedería a sus hijos, estaría en consonancia con la idea de Foucault, quien planteaba que siempre que había una relación de poder, había posibilidad de rebelarse, aún de la manera más extrema y dolorosa, como la que puede haber tomado Jerónima. También lo asocio al asedio romano al pueblo judío, en Masada, quienes al verse derrotados decidieron suicidarse agrupados, en familia, y solo sobrevivieron algunos niños y una mujer. Fabián Actis quería compartir algo en relación a lo que Lili Viamen en su comentario hizo sobre Sara Gallardo. Y acá, a ver, Mitra Brouwer, ¿no? Dice, no llego a eso, si lo podés leer vos después. Diana Markwald, relacionando lo que trajo Carlos de Jamás pidió nada con una frase de Jerónima tan interpelante para repensar cómo nos acercamos al padecimiento. No quiero que me den una mano, quiero que me saquen las manos de encima. Trae esa frase. Y después Mirta Brouwer, ¿querés que la lea? Sí, Milagros Müller, Milagros Müller, claro, esa es de Mirta. Me parece muy interesante lo planteado en este encuentro, dice Milagros. Mi pregunta siempre va por el lado del poder pensar una cuestión central que remite al lugar desde el cual escuchamos como psicoanalistas, y como en muchas ocasiones las personas de los pueblos originarios y también de las disidencias sexuales son patologizados por estar fuera de la norma, sin que exista una rigurosidad metapsicológica en la escucha. Me parece que esta particularidad también pone de manifiesto la dificultad de escuchar por fuera de nuestras propias representaciones sexogenéricas de colonialidad de género, lo colonial. Colonialidad. Gracias. Y creo que si el psicoanálisis fue vanguardia en su nacimiento, el trabajo consiste en que lo siga haciendo y no se ponga al servicio de los dispositivos de normatización. Por eso celebro este espacio de pensamiento intercambio. Dice Fabián, que resulta llamativo el grado de omnipotencia de los invasores conquistadores, wincas, quienes piensan que los pueblos originarios no contaban con maneras de cuidar su salud antes de la llegada. Hasta acá. Vamos por una vuelta a los panelistas. Mucho para pensar. Con respecto a esto de quiero que nos saquen las manos de encima, resulta que queda en el mito popular, porque se van tejiendo cosas acerca de la película también. No está en la película esto, no lo dijo Jerónima, lo dijo Luisa Calcumil. Resulta que todavía estábamos en la etapa de ese mediometraje, que eran unos 20 minutos, y resulta que hubo una proyección en una sala del Teatro San Martín, pero del Centro Cultural, el que se entra por Sarmiento. Entonces alguien preguntó, de un modo tipo beneficencia, ¿cómo los podemos ayudar? Una cosa así. Y Luisa, yo también creo que estoy haciendo mito, porque estoy reproduciendo algo que no sé si fue exactamente así. Lo que sí sé que fue así, y en esto tengo certeza, no psicótica, tengo certeza, es que Luisa dijo que la forma de ayudar era sacarnos las manos de encima. Y repitió, quiero
que nos saquen las manos de encima, y se le caían las lágrimas. Pero esto lo dijo Luisa. Quería aclarar porque, digo, está bien, es importante ese decir, lo más importante es ese decir, pero fue Luisa la que lo dijo sumamente emocionada. Fue la actriz la que lo dijo. Qué bueno eso, ¿no? Por todo lo que después ella pudo también trabajar. Lili. Varias cosas. Sí. Yo sé que cuando Raúl Tosso hizo la película, sé gracias a Carlos, obviamente, dijo, yo quiero hacer una película que sirva. Esta actividad a mí me conmueve. Me conmueve que nos estemos preguntando cómo hacemos como psicoanalistas para preservar al psicoanálisis, a los pacientes, a la teoría, a nosotros mismos. Tenemos que pensar, tenemos que seguir pensando, porque no son solamente, repito, los pueblos originarios. Hoy tomamos como excusa a Jerónima. Miraba recién un comentario de María Casariego, que es de hoy, no es de hace un montón de años, de los pueblos tobas que viven en Escobar. Entonces, si bien es cierto que creo que todavía se sigue confundiendo condición subjetiva, en todo caso con psicopatología, también el tema es si nosotros vamos a estar, nosotros que estamos acá discutiendo, no, otros que son aquellos que a Jerónima la veían solo como mapuche, por eso lo que pregunta Abel es absolutamente claro. No solamente era mapuche, sino era una mujer. ¿A quién le voy a contestar? Entonces, si nosotros nos podemos seguir preguntando que esta situación todavía sucede hoy, a pesar de 40 años, la pregunta, el comentario de Fabián, que resulta llamativo el grado de omnipotencia de los invasores conquistadores, a mí no me resulta muy llamativo. Invasores conquistadores hay en los hospitales también. Entonces, tenemos que estar muy atentos y tenemos que, me parece a mí, discutir muchas cosas de nuestra práctica, de cómo enlazamos la práctica con la cultura actual y con la cultura en general. Así es. Así es. Gracias. Alejandro Rosas dice, ¿qué consideran con respecto al concepto de acontecimiento, aquel que trajo Badiou, en relación a los acontecimientos en América con respecto a los pueblos originarios? Tagliaferro, bueno, no para los mensajes, dice, muchas gracias por sostener la interpelación en la escucha por los efectos desubjetivantes, la imposición y el borramiento de las diferencias que hacen a lo singular de las raíces. El arte, y en particular el trabajo hecho con este fin, es un tratamiento estético conmovedor. Entiendo el arte como intervención de las muchas... como intervención de las muchas intervenciones que señaló Carlos en la hechura. Dar la palabra como construcción de una versión arrasada. Gracias por este espacio, gracias a vos por tu participación. Dice Mónica, rescatemos lo que sí se hace, las transformaciones en la práctica de la salud mental, en experiencias alejadas de la metrópoli, como en la provincia de Río Negro, Pellegrini fue un opositor a la ley provincial. No había presupuesto, había otro modelo de salud mental. Creo que llegó la hora que vayan cerrando, ¿sí? Creo que también se cumplió una situación que tiene como expectativa, ¿no? En Psicoanalistas Dialogando con las Artes, porque el de las letras
como dijimos al principio, nos superó porque terminamos hablando de la ópera, del cine, de tantas formaciones que tienen que ver con el arte, así que damos más que por satisfecho el lugar de tu arte, Carlos, y el tuyo, Lili, de tu lectura cultural y epocal. Así que bueno, si quieren ir cerrando, les damos la palabra. Con respecto a lo de acontecimiento, voy a decir mi propia versión de lo que quiero decir con acontecimiento. En primer lugar, que toma el cuerpo. Que no salís igual a como entraste. No salimos igual a como entramos cuando nos encontramos con la historia de Jerónima, ni cuando esta película se filmó, ni cuando esta película se proyectó. Pasa algo curioso, y es que en una mesa que iba a estar de lo oral y lo escrito en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la que me presentaba, una amiga mía, Alejandra, me dijo, ¿cómo te presento? Le dije, no sé, preséntame vos como quieras. ¿Vieron esas cosas que uno puede hacer cuando tiene gente amiga? Y entonces me dijo, bueno, yo te voy a googlear. Y cuando me googleó, lo que decía, anotó Carlos Paola, googleó, y dijo, y en el Google, y sigue saliendo así, en un momento, ahora sale un poquito distinto, pero decía, guionista de cine, películas, Jerónima. Bueno, yo lo que creo es que si lo primero que sale cuando googlean mi nombre es Jerónima, que pasó hace 40 años, y después yo me dediqué al psicoanálisis, digo, eso es un acontecimiento, algo que te marcó, que produjo marca, que te produjo marca y que de algún modo te nombra. También utilicé lo de, bueno, hasta ahí. Dejo que Lidia hable. No, yo quiero... Espera, antes que cierres te voy a leer algo de José Cernadas, que va en la línea de un comentario tuyo, así lo agarrás. Él dice que la película, vos dijiste, no vela nada para decir que muestra una realidad directa sin vueltas. En mi caso escuché, dice José, la película no vela nada. Lo real se escapa de algún modo, es inabordable, y ver la nada sería el reconocimiento del vacío existencial en que caemos cuando el otro no puede ser el mismo. Tendríamos que escuchar desde otro lugar gracias a este espacio en la EAPG. Llamen. Bueno, gracias, José, por tu comentario. Yo quiero agradecer a todos los que participaron, preguntaron, porque me parece que este era el objetivo de traer a Jerónima 40 años después. Claro. Que como dijo Jimena Abasto, creo que se llama, ¿cómo vamos a seguir pensando? ¿Cómo vamos a preservar? No sé si nos tenemos que preservar. Nos tenemos que unir en pensar cómo vamos a seguir, entiendo preservar de la dominación en todo caso. Y para eso solamente me parece que tenemos que juntarnos y pensar, cada cual con su idea, cada cual con su palabra. Vuelvo a repetir lo que puse en el texto, porque cuando falta la palabra, se arman algunas cosas que no nos convienen a ninguno, ni como persona, ni como analistas. Así que, bueno, gracias a todos. Y una cosita más, esto que había dicho Lili, de lo que decía mi amigo, el director de la película, que lo sigue diciendo 40 años después. Dice, yo quiero hacer un cine que sirva y poder dar voz a los que de alguna manera no tienen voz.
tratar de hacer ese esfuerzo, digamos, ¿no? Esa era la propuesta que el director tenía en la cabeza. Director al que yo acompañé, pero digo, me parece que esto es crucial, ¿no? Bueno, gracias. Tomo algo de ambos, ¿no? Que esto que tomaba Lili, ¿no? Que el lugar de la disciplina que sea consiste en que cada uno tenga responsabilidad por su palabra, ¿no? Y se haga cargo de la palabra, ¿no? Por eso está bueno seguir haciendo lazos y generar, ¿no? Nuevas teorías, nuevas prácticas. Ahí ponía alguien que Jerónima está vigente, ¿no? Y Lili nombró, y varios, lo que sucede en el norte. Antes de habilitar los aplausos, vamos a anunciar la mesa de septiembre, porque agosto es vacaciones. El martes 12 de septiembre los esperamos en un tema que es muy interesante también. Se llama Geografía y Arte, Croquiseros Urbanos. Y los panelistas van a ser Nora Casinelli y Karina Amarillo. Así que bueno, seguimos rondando. Norbert, si querés apagar o dejás para los aplausos la grabación, como vos quieras. ¿Está, Norberto? Estás muteado, Norberto. Ya están permitidos los que se desilencien, así hacemos un aplauso antes de dejar de Bueno, grabar. felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Lili. Claro.